Bueno, aquí vamos a seguir un poco con lo que estaba sucediendo la vez pasada. La vez pasada como que contextualicé mucho lo que era la vanguardia y hoy quiero empezar el taller con Rusolo, que es uno de los pintores llamados futuristas. Miren que me volvió un poquito a 1907, pero es que creo que es necesario entender también qué pasaba técnicamente en esos hallazgos que el futurismo dio y sobre todo para poder contextualizar movimientos que se han dado después de el 89, ¿no? Y que están fuertes también en el imaginario de ustedes, inclusive. Por ejemplo, cuando ellos se basaban en el futurismo, ellos, frente a su postulado, lo que afirmaban era que la pintura era una pintura que cambiaba gracias a la tecnología, lo que dijimos la vez pasada, gracias a la cámara de fotos, gracias al cine y gracias a esa tecnología, la visión que era la nueva manera de técnicamente de definir la pintura, tenía que cambiar. Tenía que cambiar porque cada momento histórico nos ha cambiado, ¿no? Entonces ellos definían el módulo y el movimiento como una de las expresiones, ¿no? De época. Ellos decían, entramos en un nuevo sistema en el que la tecnología está cambiando absolutamente la percepción. Y pues miren lo que está pasando ahora, cómo nos estamos comunicando y qué está sucediendo. Si ustedes revisan las pinturas de los futuristas, van a encontrar que son pinturas muy, muy conectadas en vitalismo estético a lo que sucedía en los 70 con la expansión del arte urbano y la expansión de ese yo urbano en una sociedad que también es rupturista, un poco lo que es el graffiti, un poco lo que es el street art, como el surgimiento de esa conexión entre la cultura popular y lo que se llamaba artes mayores, ¿no? Que fue importante también después del Warhol, de Andy Warhol de los 60. Esta pintura es antes de Warhol, pero vuelvo y digo, si revisan todo lo que está pasando en los módulos, y esto es el lenguaje ya del taller, en los ritmos, en las horizontales, empieza a ser una pintura mucho más en fuga. Sí, nosotros hablamos de pintura centrífuga, pintura centrípeta. La pintura centrípeta es la que está contenida en el marco en sí misma. Y es un lenguaje clásico, lo dijimos la vez pasada, donde no hay una ruptura del lienzo, sino continúa estando la imagen toda en función de ella, una narrativa. Lo que proponen ellos ahora técnicamente y en trabajo de color y composición es que la pintura ahora es centrífuga. Hay una expansión de ese marco y pasa al borde entre arte y vida. Acuérdense que el cine propone eso, básicamente es una ilusión de un contexto, ¿cierto? Pero que se desplaza a los ojos de otro. La pintura también, pero para poder entrar a la pintura, la lectura que se daba era al interior de la narrativa de ella misma. Obviamente aquí tenemos una narrativa, pero lo que ellos proponían era que era una pintura activa, que era una pintura que ya no estaba dentro del marco, y dentro del marco considerado como el barroco, que era un barco como una pequeña cárcel, decían ellos, del arte, y es una cárcel burgués, pues, porque pues los que podían tener los marcos y la pintura eran los que, pues el marco a veces valía más que la pintura, era muy extraño, pero así sucedía en el barroco, ¿no? Con toda esa idea de, bueno, barroco y rococó, donde era mucho más importante lo que se generaba en función estético y no poético y ético, aunque siempre ha estado ahí, pero lo estético era muy importante, sobre todo en Francia, cuando estudiamos a personajes como Luis XIV, ¿no? Yo siempre reseño esa serie que está ahí en Netflix para que la vean, que está buena, está chévere, de toda la vida de Luis XIV y toda la expansión del concepto estético a una función social. Ellos al contrario decían, no, el arte no debe contener, no debe estar enmarcado dentro de, pues literalmente no debe contener ese marco barroco, sino debe estar en expansión total, ¿no? Es una cosa de época que dicen, debe tener movimiento y debe afectar el imaginario de muchas personas que están consumiendo o que están comprando un auto en ese momento o que están tomando una foto, ¿sí? Si la pintura no se libera del marco, se va a volver solo una cosa. Era el miedo que ellos decían. La cosa es simplemente un objeto y el objeto es simplemente un problema formal y textual.
Entonces decían, la pintura nunca ha sido eso. Es hasta la dictadura, bueno, no, el poder que definió que era estético o no, que la pintura se volvió, por un lado, decorativa, ¿cierto? Pero decorativa para los burgueses, y por el otro lado, continúa con el elemento pedagógico, pero sí, como cuando uno entra a una iglesia y ve un cuadro, hay un componente pedagógico detrás de educar al pueblo, de que el pueblo siguiera las normas de esa pintura. El barroco y el rococó se paran diciendo es estético, pero también obedece a un plano mayor, pero ese plano mayor acceden pocos. Los que pueden entrar a Versalles y su círculo acceden a un plano mayor. De hecho, no hemos superado como esa idea de lo estético y París, por ejemplo, ¿no? Los franceses son muy estéticos, tienen mucha sofisticación en la imagen, viene de eso, y ya después lo que hizo en Francia la contrarreforma y cortarle la cabeza a María Antonieta, es el dilema de que los franceses tienen mucha estética, pero huelen mal. Es una metáfora que utilizaban mucho en la Revolución Francesa, porque ellos estaban en contra también de ese marco se convertía en un perfume para que vienen toda la idea del perfume, el olor. Ellos decían, no, al contrario, vamos a dejar como de utilizar esos elementos que la burguesía utilizaba, y ahí se genera un mito muy grande, que es cierto, pero es un mito también, y es que en Francia huelen feo, pero son sofisticados, una cosa ahí interesante. ¿A qué voy con esto? Miren todo el contexto que le va cargando uno a la pintura de su momento. Entonces, miren, esto es muy contemporáneo en términos en composición, ¿no? Y es una cosa que después el cómic o lenguajes como el cine expandido en pintura contribuyen mucho, y es, ustedes ven que el cómic es un lenguaje expansivo, el cine es un lenguaje expansivo. Cuando te hacen un plano detalle en el ojo, te están dando un índice de un sujeto que por fuera de ese marco o esa viñeta o esa está en expansión. Tú puedes pensar que ese dedo es un índice de alguien que está sufriendo una escena mayor, ¿no? Es como la poética que hay detrás del cómic, que es interesante, y que la pintura se apropió bastante. Dijo, bueno, aquí está pasando algo. Entonces, si ustedes van a estudiar todo lo que sucedía en el futurismo, que están invitados a hacerlo, van a encontrar todo ese vitalismo contemporáneo. Primero, la ruptura, ¿no? La ruptura contemporánea. Segundo, como ya la imagen no está en función de la composición, tiene otros parámetros. Esos dos conceptos, por ejemplo, empecemos por ahí para que lo vayan anotando. Pintura centrífuga, se sale del marco. Pintura centrípeta, está en sí misma. Y lo pueden comprobar con las imágenes del Renacimiento, ¿no? Por eso, y decía la vez pasada, la Mona Lisa es una de las obras más revolucionarias de su momento, ¿sí? Porque si ustedes ven, por ejemplo, la composición, es un plano medio. Y ese plano medio es una cosa que solo se daba, o sea, si él hubiera tenido más tiempo, que tuvo bastante, pero hubiera seguido, habría sido muy, muy, muy revolucionario en términos de composición, ¿no? Acuérdense que son cosas que ahora vemos y nos parecen muy normales, que la Mona Lisa esté en medio, eso es como, wow, la pintura. Pero miren que esas cosas, y eso es lo que siempre trato como de explicar, esos grandes, esos pequeños cambios para nosotros, pero grandes cambios en la historia, ¿cierto? Hicieron que muchos estuvieran en la hoguera o en la horca. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, si no encontramos en este momento en la pintura una diferencia entre la pincelada de Caravaggio, ¿cierto? Y la pincelada de Rembrandt, o la de Leonardo da Vinci y Rembrandt, si decimos que todo es lo mismo, es pintura y obedece a eso, estamos desconociendo un montón de factores sociales, políticos, económicos, que hicieron que muchos de ellos estuvieran o los mataron, o bueno, desde la cacería de brujas hasta todo lo que ya vimos, era muy, muy denso. Eso demuestra, ¿a qué voy con eso? Que la pintura básicamente es un problema de contexto, no un problema de imagen, ¿no? Eso sí es como claro, porque cuando pensamos que es imagen, apague y vámonos, pues puede reproducir la técnica de otro, pero en realidad no vamos a entender artistas o personas que están reflexionando en torno a la plástica. Simplemente vamos a encontrar personas que están reproduciendo formatos técnicos, ¿no?
La vez pasada yo les mostraba, para los que no estaban, rápidamente contextualizo y sigo, me devuelvo aquí, estas dos imágenes, que creo que son importantes para esa configuración de la que les estoy diciendo, ¿no? Toulouse-Lautrec, 1890, hace esta imagen a pedido de la chica del Moulin Rouge, ¿sí? Pero entonces es la carga de ese sujeto que está pensando un momento y que es considerado en su momento como un loco o como una persona, bueno, hay una marginalización de ese sujeto en la sociedad a partir de este gesto técnico, ¿sí? Porque el momento estético, acuérdense que estamos en la gran expansión de la academia pictórica, no aceptaba este tipo de tecnicismos en la producción de su momento. Y estamos hablando de 1890. Es una academia que no permitía este gesto. De hecho, marginalizó a Van Gogh, a Cézanne, a Toulouse-Lautrec, a Monet, a Manet. Se dio el lujo de sacar a todo ese parche de gente que participa en eso. Toulouse-Lautrec estaba pensando con esta propuesta, pensando un momento en el que el sujeto está generando rupturas de cómo observa y cómo ve. Es muy chévere analizar la técnica de él, a pesar de que estamos en el 2021 y mucha gente afirma que esto es mal hecho, ¿sí? Porque cómo es esto que está sucio, que no funciona, porque no representa la misma lectura que se dio en lo clásico tardío y hasta 1800 la escuela pictórica, ¿no? Nosotros estamos formados ahí, la escuela de la Sabana es una escuela que estaba basada en esa escuela clásica, burgués de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿no? Él, bueno, ¿a qué voy con esto? Técnicamente, esto es lo que quiero que empecemos a entender, ¿no? Que esto era la respuesta de un sujeto en su época. ¿Qué voy? Que él le piden hacer una imagen para el evento de este señor y lo que hace es esto, la gente la critica, no lee el mensaje, no lee nada, no lee, solo critica al artista. Él dice, yo no quiero que me critiquen a mí. Bueno, entiendo que no están en capacidad de leer lo que hace el arte, ¿cierto? En este momento, o lo que proponemos nosotros desde un lado B. Pero yo lo que quiero es que ellos accedan al evento de esta señora en el Moulin Rouge. Entonces él dice, creó una nueva teoría que como fin va a tener la imagen, no va a reflexionar el contexto en el que yo me muevo, ni va a pretender analizar cambios culturales, simplemente va a estar en respuesta a ese nuevo mercado o a esa nueva carne o a ese nuevo poder que se está gestando en su momento, que denota después en todo lo que es el entretenimiento. El entretenimiento o la cultura contemporánea está basado en el problema del diseño gráfico, la imagen que es directa, que no tiene intermediarios y que ante los ojos de cualquier persona se reconoce inmediatamente y se valora como buena o mala. Bueno, depende. La técnica dice mucho. Él dice, voy a crear un nuevo lenguaje que sea cínicamente ético. O sea, es decir, que no contenga la información que yo investigo, porque miren lo que lo hacía y es conocido Toulouse-Lautrec por su obra, sino quiero hacer un lenguaje que sea cínicamente ético y que lo único que esté en función es en imagen. La imagen es el fin. La imagen es el fin para un mercado. Punto. Crea todo lo que es el diseño gráfico. Afortunadamente lo crea, pero también se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Porque gracias a las revoluciones sociales, ya hablamos de Stalin, de Lenin, ¿no? Se empieza a normalizar más la escuela clásica el acto técnico de. Entonces la pintura es simplemente un problema técnico en función de una lectura rápida, que es que entren obviamente se le llenó a la señora, ya no leían al artista, sino leían el momento, leían al sujeto. Después esto es considerado uno de los, pues son piezas, pues son carteles muy, pero en su momento lo que Toulouse pretendía era simplemente que fuera funcional. Más adelante la escuela Bauhaus, que también vamos a estudiar en los módulos de composición, la escuela Bauhaus definía la funcionalidad para el llamado pueblo o masa o gente del común que pueda acceder a la imagen.
Entonces, está bueno el hallazgo porque pudimos construir una relación con una imagen directa. Pero lo que él decía es que este paso, él decía, el arte no está aquí. Ahora sí podemos decir que el arte está en el arte del diseño, el arte de la imagen, pero en su momento es creada como un antiarte. Es una cosa de asesinar todo lo que el arte pretendía en su investigación o en sus aportes y volver a hacer un sistema que esté acorde a las necesidades de su momento o del Moulin Rouge o el evento, ¿sí? Como que hay un híbrido entre los dos. Con esto quiero decir que estas dos están en un plano horizontal. No es que el diseñador es menos que un artista o el publicista es menos que el artista, que a veces dicen, ¿no? Las discusiones que se dan, ¿no? Lo que pasa es que son dos momentos importantes y las discusiones, al relacionarlas, son más absurdas, diría estúpidas, porque son dos momentos diferentes. O sea, los dos tienen eso. Que hoy con esto, a que nosotros nos acostumbramos también, la cultura popular, a leer la pintura como este finalidad. Y la pintura no tiene esa finalidad, pasa por esto. De hecho, esto es pintura, esto también es pigmento puesto sobre, ¿cierto? Que es un cartel después en masa, pero en su momento el original era una pintura, igual él no dejó ver, bueno, sí están las piezas originales que eran en papel, sobre papel, pero la reproducción es la que más conocen, ¿no? La época de la reproductividad técnica, diría Walter Benjamin, donde ya la obra de la obra se pierde, se vuelve un sistema. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, podemos empezar a entender el problema técnico. Me voy a ir más para arriba para seguir porque y eso es lo que está pasando aquí, con estos lado B de la historia, porque aquí leemos a Matisse, ¿sí? Matisse lo leemos con su propuesta muy cercano a Picasso, más famoso Picasso obviamente, porque Picasso era una persona que competía mucho y siempre quería tener todo el protagonismo en su obra. Henri Matisse fue uno de los primeros que empezó a generar esas rupturas antes de Picasso, de hecho mucho antes de Picasso, con las ideas de Van Gogh, de Cézanne, y le empieza a generar todo un problema técnico que es muy bonito, pero que ha sido satanizado gracias a que casi no se pudo conquistar ese lado de vanguardista. O sea, es decir, nosotros estamos acostumbrados a leer digamos hasta los 60 decimos, Matisse, Van Gogh, Cézanne, los grandes pintores, ¿no? Pero es hasta los entrados los 60, 64, 68, que ellos son, digamos, considerados como artistas por un lado y más adelante como grandes artistas. O sea, es poco tiempo, para nosotros han sido grandes, pero en su momento era, estos señores les decían, usted no sabe pintar, esto lo hace cualquier niño, sobre todo Matisse, que empezó muy desde ahí, esto no tiene matices, el color está puro, el cielo no es azul, usted lo pone azul, esto no es pintura, esto es rechazado, ¿no? El salón de los rechazados, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es técnicamente valorar todo un contexto que tiene una tradición y ellos lo que decían es que la pintura no parte de eso. Hay algo detrás de esa pintura que Toulouse nos dijo antes de hacer el cartel que funciona como un elemento inclusive contracultural, y hablo de la cultura en todo sentido, desde comida, desde lo que sea, contracultural, marcando eso. Entonces miren por ejemplo el problema técnico de Matisse, ¿no? Matisse empezó a esquematizar el color, y es una de las cosas que también hizo Toulouse con el cuadro que les mostré, fue poner plano los colores. Aquí no es simplemente un gesto de no saber pintar, es un gesto de entender qué pasa. Y la vez pasada medio hablábamos con la obra de Andy Warhol y entendíamos qué pasaba con esa lata Campbell y la Warhol y el diseñador. Aquí él está tratando de pensar ese nuevo concepto de lo real. Y lo real está basado también en un cambio sociocultural, en un cambio, esto va de la mano también de las grandes revoluciones socialistas, en el que Rusia, por ejemplo, instala una ley para que todos los experimentos artísticos basados en esos vanguardistas, allá habían más vanguardistas, que era Malevich, ¿no? Que genera este cuadro, esta pintura, no sé si la conocen,
blanco sobre blanco, ¿no? Ellos decían, los socialistas, no podemos permitir que el arte se vuelva elitista, decían ellos. Es decir, no podemos permitir que el lenguaje no se compre, no exista una lectura del pueblo. Entonces ellos prohibieron todo lo que era la abstracción que en ese momento se estaba dando como un efecto contracultural. Ellos que venían de quitarle la cabeza a María Antonieta y destruir lo que era la cultura, configuran un nuevo sistema donde el pueblo demanda que por favor no le muestren cosas que no entiende, por ponerlo así. En términos socialistas, Stalin, por ejemplo, decía a Malevich, a Rochenko, todos estos los perseguimos porque no puede ser que vuelvan otra vez una cosa elitista donde nadie entiende qué está viendo, ¿no? Yo necesito que usted me pinte manos grandes, gente trabajadora, gente que está metida en el cuento. Y ahí sí, pues sabiéndolo, pero digamos en la historia, generaron una nueva manera de entender ese concepto estético que empezó a desacreditar todo lo que sucede en términos técnicos, que creo que son muy importantes de solucionar. La vez pasada medio mencionamos a la curaduría de Hitler, cuando el man coge, define que todo este arte técnicamente es degenerado. No es un arte, es el rótulo que le pone, arte degenerado, arte que no está al servicio de lo bello, de lo sublime, sino es un arte rupturista que está en decadencia y que se parece a esos judíos que son feos, que tienen una deformación, que son chiquitos, que son chaparros, que son X cosas, ¿no? Ahí es donde se generan las tensiones muy fuertes. Rochenko es uno de los que estaba en esas grandes dictaduras que dice, me canso de esa nueva manera va a ser peligroso, dice él, va a ser peligroso porque va a llegar un momento en el que la imagen va a conquistar todo lo estético y si tú no lo lees, está mal. Eso es mala pintura, eso es mala pintura, ¿no? Miren que son tensiones muy fuertes que todavía vivimos. De hecho, esas discusiones se pueden dar aquí en la clase o por fuera o con otras personas que definen que lo técnico debe ser sublime, bello. Pero pues a mí eso me parece complejo porque el humano tenemos muchos matices, ¿no? No todos somos bellos, no todos entramos en ese discurso que pretendía, ¿no? La piramidal. Entonces, por ejemplo, aquí Matisse también va a ser un referente interesante. Él llega hasta una deconstrucción total, hasta un grafismo muy directo, donde el color es inmediato, pero también es un gesto pictórico que obedece a su época. Esto no se podría haber dado en el Renacimiento. Por más contracultural que sea, no se podría haber dado, porque no se estaba asumiendo un proceso social que permitiera que se diera esto, ¿cierto? No quiere decir que en términos piramidales todo lo anterior es mejor, dirían algunos. No quiere decir, lo que pasa es que Van Gogh es para mí uno de los grandes pintores, pero es hasta después que se reconoce y se entiende. No es un capricho de alguien que dijo, ay, esos manes son muy buenos porque a mí me parece. No, en realidad lo que está pasando es que detrás de esto hay unas teorías de construcción social muy chéveres. Y es como lo que quiero que revisemos. Este es uno de los pintores que vamos a observar bastante en la metodología de los talleres, es Robert Rauschenberg. Lo pongo para que lo anoten. Igual ahí en el link les puse como un documental y hoy vemos un fragmentico del documental. Es uno de los grandes vanguardistas, o sea, digamos de la pintura vanguardista, gracias a que estuvo metido en un combo después de, digamos, entrados en los 60, 50, 60, que lo que hacían era quiero construir un nuevo método para poder generar arte sin los parámetros que me dice lo académico en su momento. Eso es lo que ellos pretendían. Ellos decían, debe haber un grado de libertad en el que, claro, los rusos nos dicen, ustedes tienen que desaparecer, Hitler nos dice, y Mussolini, ustedes tienen que desaparecer, esos gestos no pueden ser humanos, dicen, tienen que ser más divinos, más. Ellos dicen, no, nosotros vamos a generar ese nuevo sistema para poder construir. Y la pintura se carga de eso, porque la tecnología permite el diseño gráfico, permite los medios masivos de comunicación, la publicidad llega en los 50, permite que la conexión con el público sea directa. De hecho, permite tanto que marginaliza el acto pictórico y la pintura es declarada muerta como en 5 oportunidades. O sea, ustedes van a escuchar, pero inclusive he escuchado gente que dice,
sigue pintando. ¿Eso para qué? Porque, claro, ¿qué pasa? Que al marginalizar el acto pictórico y no ser funcional para un contexto masivo, es decir, no tener una conexión con la masa, no tiene una funcionalidad. Y si la tiene, pues lo que apropió el capitalismo es en vender cuadros para ricos, ¿sí? Pero de fondo había una relación muy fuerte, inclusive era tan fuerte que hizo que Matt Rothko, pintor de los 50, expresionista, que pintaba formas muy cuadradas, espacios muy atmosféricos, se suicidara. O sea, la anécdota es que él no logra como romper esa, él dice, va a ser, más adelante va a ser tenaz, porque no te van a permitir, aquí apuntan ellos, y lo repito nuevamente, no van a permitir que podamos entender ese lenguaje que existe en la naturaleza, ¿cierto? Que está codificado en un todo, que es objetivo y real, no se va a poder desmentir frente a la posición creada por el humano y su lenguaje, dicen ellos. Ellos tratan de rescatar, creo que es muy cierto, el libro que está en el listado, el primer libro que les puse en bibliografía, les puse el libro, sí, sí, aquí está, bibliografía, es, a ver si lo puse porque de pronto me escapa. No, sí, ahí está. Fundamentos del diseño, por favor, para la otra clase que empecemos ya a trabajar. Necesito que ya por lo menos lo hayan estudiado. Hay varias versiones, hay una que es larguísima, pero hay unas que son resumidas para pintores. Ahí en web ustedes busquen fundamentos del diseño Wisus One y él les va a dar como todos los parámetros de qué es un contraste, una línea diagonal, horizontal, qué es lo que nos vamos a enfrentar con todo este miércolero de técnicas que hay acá. ¿Cómo organizar esto? ¿Cómo leer? ¿Será que esto tiene una composición? ¿La tiene? ¿Será que es pensada o es como nos decía Duchamp, un azar? Acuérdense que ese azar del Duchamp tiene toda una estructura detrás. No es una cosa como salió ya. Pero ellos jugaban a eso. A decir, bueno, esto tiene un grado que no es razón, pero hay una estructura de fondo muy sólida. Entonces, Wisus One nos va a ayudar a entender qué está pasando en ritmos, contrastes, matices, si centrífuga, si centrípeta, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que empecemos, por lo menos en este taller, salgamos con esas lecturas a cualquier, no solo pintura, el cine se carga de todo este. De hecho, Fundamentos del Diseño, el diseño gráfico maneja muy bien. Ellos sí se dan el lujo de, es que si ellos no lo hacen, no funciona. ¿Sí? No venden. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no vender. ¿Sí? Obviamente detrás hay una reflexión. Entonces, Wisus One, a la mano, bueno, él toma los postulados de Kandinsky, también y anterior Cézanne, dicen que existe detrás de todo un lenguaje que está articulado desde la naturaleza. Ese canon estético platónico que pretendía Fedro en los postulados de Fedro y Platón, que es humano y que es masculino, se debe contestar porque es una creación idealista humana a un canon que está basado en un problema de la naturaleza, donde hay una repetición de módulos que estructuran un objeto, un color, una forma. Y ese es el contexto en el que no se mueve la pintura ahora. Ahora, que es marginal, sí, porque no todos quieren entrar a leer eso. No sé si a ustedes les pasa, pues estamos sentados aquí porque estamos queriendo entender todo eso, pero de pronto van al museo, van con los familiares o algo y esa miércoles que esa vaina que eso es arte, porque está acá, a eso debe ser una rosca, a eso debe ser que todo esto es una rosca y nos están mostrando estas cosas que no se conectan con nosotros, dicen ellos. Pero entonces ellos lo que afirman, o la pintura lo que está afirmando ahora, es que primero hay un camino diferente al icono y el símbolo de lo mediático y del entretenimiento. ¿Sí? Hay un camino en el que tú puedes estar en un estado de libertad produciendo diferentes ritmos propios o estructuras propias frente a ese concepto de lo estético, lo bello. Es como la pelea grande de la pintura. Lo que pasa es que el capitalismo entró tanto que neutralizó tanto la pintura que la convirtió en un objeto decorativo. Y eso sí es complejísimo de quitar, ¿no? En una cultura donde la gente, tú vas a estudiar arte, tú vas a vender cuadros.
¿cierto? El fin de tu carrera es vender cuadros, ¿no? Eso diría Duchamp, uff, estamos viendo fuera el tiesto. No es solo una cosa, objeto que está en un museo y que está decorando las paredes, ¿sí? Son objetos, obviamente, pues, si plástica o bueno, otras prácticas artísticas no tienen objeto, pero nosotros sí vamos a hacer dimensionalidad. Sí, puede que decore, sí, eso estamos en un sistema, pero lo que está sucediendo detrás del acto de creación es lo que es necesario rescatar y reafirmar como un acto pictórico, ¿no? Como un acto de pensamiento que es muy contracultural. El arte contemporáneo es la contracultura del capitalismo, ¿sí? Ni siquiera Marx, por ejemplo, está revolcándose en su tumba, porque si tú vas al lugar donde él nace, lo que más se sostiene el lugar donde él vivió es a punta de relojes, de pin, de camisetas de Marx. El capitalismo apropió a Marx y lo volvió funcional para una cultura que quiere consumir a Marx desde la camiseta, o sí, como que la imagen destruye eso. Dice la pintura, listo. Nosotros tenemos que, por lo menos como lenguaje, como poética, desde el hacer, tenemos que empezar a buscar otras alternativas que no van a convencer, que a veces no van a gustar, que a veces sí, no van a seducir al otro, pero que es necesario que suceda. Porque si, imaginen que se neutralice eso, entraríamos, estamos en la gran dictadura de qué es bello, qué es feo y qué es funcional y qué es bueno. ¿No? Hay gente que afirma el arte es un fraude, nos venden mentiras y además las venden caras. Bueno, por un lado, el arte podría llegar a ser un gran fraude porque es una ficción, pero detrás de ese fraude hay toda una concepción de tratar de hacer juegos dialécticos a todo lo que está saliendo. Es el único lenguaje que lo permite. O deben otro, bueno, la plástica, la música, lo que sucede con la danza, pero esos estallidos que contestan ese imaginario colectivo solo se dan prácticas que están asesinadas o que están ridiculizadas. Si solo nos interesa, diría el capitalismo, solo nos interesa esas cosas artísticas, es vender las caras y sacarles mucho jugo. Un Monet o un Picasso, o mejor, un Van Gogh, que no vendió un cuadro en su época, ahora son obras carísimas. Pero ese es un momento en el que también hay que reflexionar, pero hace parte extra del arte. El arte es otra casilla, ¿no? Donde nos movemos. Y aquí está como el postulado de estos señores.